Estamos por concluirlo a los profetas menores. Vamos a estudiar el libro de Ageo, que solamente tiene 2 capítulos, pero esos 2 capítulos tienen una gran enseñanza. Antes de empezar, vamos a orar, hermanos, para que Dios nos ayude por medio de su Espíritu Santo a comprender lo que dice esta palabra en el libro del profeta Ageo. Señor Dios Todopoderoso, en esta mañana te damos gracias por todas las bendiciones que nos has dado y te damos gracias porque nos permites de nuevo estar aquí. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tiene una enseñanza para cada uno de nosotros y muchas veces nos hablas a través de, todas las veces nos hablas a través de ella. Que esta palabra pueda caer en tierra fértil, Señor, y nos ayude a comprenderla y la podamos llevar en práctica. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, el día de hoy primero vamos a ver el video y con base al video vamos a ir reflexionando poco a poco en la parte de Ageo. Un día traería de vuelta un remanente transformado de su pueblo, Israel, para vivir en una nueva Jerusalén, donde la presencia de Dios moraría entre ellos. Ahora, cuando nos volvemos a Ageo, el año es 520 a.C., casi 70 años después del exilio. Y el imperio babilonio había recientemente colapsado y el mundo ahora es gobernado por los persas. Ahora, los persas permitieron el regreso de cualquier israelita exiliado que quisiera volver a Jerusalén, la cual todavía estaba en ruinas. Así que bajo el liderazgo de un sumo sacerdote llamado Josué y de Zorobabel, un heredero del linaje de David, un grupo de exiliados regresó y comenzó a reconstruir la ciudad y sus vidas. Recuerda la historia del libro de Esdras en los capítulos del 1 al 6. Así que tenemos altas expectativas y el futuro parece muy brillante, pero en realidad no lo es, por lo menos desde el punto de vista de Ageo. El libro consta de 4 secciones que resumen el mensaje de Ageo, dado al pueblo de Jerusalén en el transcurso de 4 meses. Él inicia acusando al pueblo de tener las prioridades equivocadas. Sí, ellos han regresado a Jerusalén, pero están gastando todo su tiempo y sus recursos reconstruyendo sus propias casas lujosas, mientras que el templo todavía está en ruinas debido a la destrucción de hace 70 años. Así que Ageo pregunta, ¿son sus casas en realidad más importantes que su lealtad a Dios? Esta negligencia, dice Ageo, es equivalente a la rebelión contra el pacto de sus ancestros, y esa es la razón por la que la tierra sigue siendo improductiva, la razón por la que han sido azotados con hambruna y sequía. Y aquí Ageo está citando la lista de las maldiciones del pacto en el libro de Deuteronomio. Así que las palabras retadoras de Ageo son seguidas por la historia de la respuesta del pueblo. Recuerda también la historia en Esdras capítulo 5. Se nos dice que Zorobabel, Josué y el remanente del pueblo son provocados y motivados por el mensaje de Ageo. Ellos empiezan a reconstruir el templo. Así que en la siguiente sección, Ageo continúa un mes después y aborda algunos de los problemas de las expectativas rotas que había entre el pueblo. De manera que el templo que están reconstruyendo es poco impresionante. No se compara en nada con la gloria del templo de Salomón que se construyó ahí hace 500 años. Así que la moral para terminar el proyecto estaba muy baja. Así que Ageo les recuerda al pueblo acerca de las grandes promesas proféticas del reino futuro de Dios y acerca de este templo. Él hace referencia a los profetas anteriores a él, especialmente a Isaías y a Miqueas, sobre la nueva Jerusalén, la cual sería el lugar desde donde Dios redimiría a todo el mundo, y donde todas las naciones vendrían y participarían en el reino de Dios, resultando en una era de paz. Así que el templo juega un rol clave en los planes de Dios para el futuro, y Ageo llama al pueblo a trabajar con esperanza a pesar de las circunstancias decepcionantes. En la tercera sección, Ageo continúa 2 meses después con un llamado a ser fieles al pacto, y él inicia una conversación con algunos sacerdotes sobre la pureza ritual. Recuerda todas las ideas claves del libro de Levítico. Él dice, si alguien va y toca un cadáver y se vuelve ritualmente impuro o marcado por la muerte, y luego van y tocan algo de comida, la comida también es impura. Y los sacerdotes, conociendo el libro de Levítico, dicen, sí, es impura. Y luego Ageo convierte esto en una parábola. Él dice que es lo mismo con el pueblo de Israel y lo que están poniendo en sus manos para reconstruir el templo. Si esta generación no se humilla, si no se vuelven de su injusticia y apatía,
Ageo dice que lo que sea que construyan con sus manos, incluyendo el nuevo templo, será impuro también. El reto de Ageo es que solo a través del verdadero arrepentimiento y de la fidelidad al pacto es que sus esfuerzos resultarán en la venida del reino y la bendición de Dios. Así que, en cierto sentido, el futuro de Israel descansa en sus manos. Dios está esperando que su pueblo le sea fiel. Así que la elección que Ageo está poniendo delante de la generación de los exiliados es muy similar al reto que Moisés puso delante de la generación en el desierto antes de entrar a la tierra. Su obediencia llevará a la bendición y al éxito, mientras que la infidelidad les llevará a la ruina. El libro concluye con un resumen de Ageo sobre la esperanza futura del reino de Dios. Él hará de la Nueva Jerusalén el centro de su glorioso reino internacional, y a partir de ahí confrontará y derrotará la maldad entre las naciones. Él le recuerda al pueblo sobre la derrota de Faraón en la historia del Éxodo. Dios cumplirá su promesa a David y establecerá al rey de su linaje. Y en los días de Ageo, eso estaba representado por Zorobabel. Y así el libro termina con un tema flotando en el aire: la elección de un futuro brillante. Así que la pregunta es: ¿será la generación de Ageo fiel a Dios? ¿Experimentarán el cumplimiento de todas esas promesas? ¿Será fiel Zorobabel? ¿Será que él es el rey mesiánico? Y para averiguarlo, simplemente tienes que seguir leyendo los últimos 2 libros de los profetas Zacarías y Malaquías. Pero puedes ver cómo este breve libro contiene un gran reto para toda generación del pueblo de Dios: que nuestras elecciones realmente importan, y que la fidelidad y la obediencia del pueblo de Dios es parte de cómo Dios ha elegido cumplir sus propósitos en el mundo. Así que esta sorprendente verdad debe motivar al pueblo de Dios a la humildad y a la acción, mientras ellos esperan el reino venidero de Dios. Y ese es el mensaje del libro de Ageo. Bueno, hermanos, como vimos ahorita en el video, en el resumen que hacen ahí, prácticamente Ageo es el profeta menor que junto con Zorobabel deciden reconstruir el templo. Y como ustedes como vimos en el video básicamente es que después del imperio babilónico llegaron los persas con el rey Darío. Y ellos lo que quisieron hacer es reconstruir el templo y les dijeron: ¿saben qué? Quien quiera regresar a su pueblo, en este caso a Jerusalén, regresen. Los que se quieran quedar, quédense. Y hubo un remanente que regresó, dirigido por Josué, que era el sumo sacerdote, y por Zorobabel, que era descendiente del rey David. Entonces, vamos a empezar el estudio súper breve. Aquí es el profeta Ageo y vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a hacer uso de la Biblia y nos vamos a ir a Ageo 1 del 5 al 6, que es el texto sobre el cual va a estar regido este estudio. Ageo 1 del 5 al 6. Y dice así la palabra de Dios. Y vean, aquí se repite en el 5 y en el 7, ahorita lo vamos a leer también, algo que es para nosotros una gran enseñanza. Dice así: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Y vean lo que dice en el 5, lo vuelve a recalcar Dios por medio de Ageo en el 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Y el estudio del día de hoy se llama ¿cuál es tu prioridad? En el video veíamos básicamente que la prioridad del pueblo, ¿cuál era, hermanos? A ver, alguien que me conteste. ¿Cuál era la prioridad del pueblo? O sea, regresan de Babilonia, reconstruir sus casas, ¿no? Entonces Ageo dice, o sea, ¿por qué primero quieren reconstruir sus casas con, se puede decir a lo mejor, materiales de construcción lujosos, cuando el templo todavía está destruido? Y lo que primero tenemos que reconstruir es el templo, porque es ahí donde adoramos a Dios. Entonces aquí, como les mencionaba, hay 2 personajes muy importantes que son Josué. Bueno, hay 3: Josué, Ageo y Zorobabel. Josué fue el sumo sacerdote que junto con Zorobabel fue el que dijeron: ¿sabes qué? Vamos a reconstruir. Y aquí estaba el profeta de Dios, que era Ageo. Entonces vamos a empezar a desmenuzar este estudio.
¿Cuál es el propósito del libro de Ageo? Básicamente el propósito del libro de Ageo era buscar desafiar al pueblo de Dios con respecto a sus prioridades. O sea, ¿cuál era la prioridad? Y en esta mañana Dios nos pregunta, ¿cuál es tu prioridad? Por eso se llama así este tema. ¿Sale? Él los llamó a reverenciar y glorificar a Dios construyendo el templo a pesar de la oposición local y oficial. Ageo los exhortó a no desanimarse porque este templo no estaría tan bien decorado como el de Salomón. Es decir, el templo que iban a reconstruir era, ya lo vimos en el video, era súper sencillo. O sea, nada que ver con la grandeza y esplendor del templo que había sido en la época de Salomón. Los exhortó a volverse de la impureza de sus caminos y a confiar en el soberano poder de Dios. El libro de Ageo es un recordatorio de los problemas que enfrentó el pueblo de Dios en esos tiempos, de cómo la gente confió valientemente en Dios y cómo Dios proveyó para sus necesidades. Y nos regresamos por favor, hermanos, a Ageo y vamos a leer los dos capítulos, Ageo 1 y Ageo 2. Y vamos a empezar. Si me van siguiendo en sus Biblias, por favor, dice: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Sataliel. Es decir, Ageo le habla a Zorobabel, sirviendo como intermediario. Ageo es el profeta que Dios manda para decirle a Zorobabel, que era gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Eso ya lo leímos, lo de sembráis mucho y recogéis poco. De ahí nos saltamos al 8, por favor. Subid al monte y traed madera y reedificar la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y yo, Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como la había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Sataliel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios, en el día 24 del mes sexto, en el segundo año del rey Darío. Entonces, como vemos aquí, hermanos, en el primer capítulo de Ageo, y así como lo reafirmamos sobre lo que dice el video, ¿qué estaban haciendo los judíos? Construyendo sus casas, en vez de que construyeran el templo para adorar a Dios. Dios manda a Ageo y le dice: ¿sabes qué? Diles que la prioridad es el templo. O sea, por eso, ¿cuál es tu prioridad? ¿El templo o tu casa? Y aquí Ageo les habla y dice: ¿sabes qué? Construyan el templo. Y si se dan cuenta, en los últimos capítulos, que es el el versículo 12 y el versículo 11, el 12 y el 13, que viene espíritu, Dios les habla, les hace a Zorobabel y a Josué, y les dice: ¿sabes qué? Hay que reconstruir el templo, porque Dios está con nosotros, hay que empezarlo a hacer. Después nos vamos al capítulo 2, hermanos. Y dice así: en el mes séptimo de los
a los 21 días del mes vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: habla ahora Zorobabel, hijo de Sataliel, gobernador de Judá, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo diciendo: ¿quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la veis ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? O sea, les pregunta, ¿alguien de los que regresó se acuerda del templo cómo era? Ahora vean este que estamos construyendo, o sea, nada que ver con el de Salomón. Pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobra ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En pocas palabras dice, ¿saben qué? O sea, no se sientan tristes, yo voy a estar con ustedes para construir el templo. ¿Cuántas veces Dios pasamos por problemas que no les vemos salida, y qué nos dice Dios? O sea, tranquilo, o sea, yo estoy contigo. O sea, tú enfrentas los problemas, no vas a ir solo, vas a ir conmigo. Seguimos, hermanos, en el 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, no temáis, porque así dice Jehová de los ejércitos: de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca, y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Después, acá, seguimos con el 10. Dice, a los 24 días del 9º mes, en el 2º año de Darío, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo: si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa, y con el vuelo de ella tocare pan, o vianda, o vino, o aceite, o cualquier otra comida, será santificada. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: no. Y dijo Ageo: si un inmundo a causa de cuerpo muerto tocar algunas cosas de estas, será inmunda. Y respondieron los sacerdotes y dijeron: inmunda será. Y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová, y asimismo toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Vean, hermanos, qué fuerte. O sea, aquí le ponen como, se llaman metáforas, una metáfora de que si esto toca esto, va a ser impuro, porque recordemos, y como lo vimos en el video, en el libro de Levítico vienen muchísimas cosas que Dios le prohibía al pueblo. Entre una de ellas era que si tocaban algún muerto y de ahí tocaban otras cosas, ya todo era impuro. Si comían cosas impuras, todo era impuro, de la lista que viene en Levítico. Entonces aquí hacen una metáfora, es una analogía, y dicen, ¿sabes qué? Así como tú me estás preguntando que eso es impuro, para mí el pueblo es impuro. O sea, por más que se purifiquen, el pueblo es impuro y todo lo que me ofrecen es impuro. Ahora, vamos en el 15, ahora pues meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que ponga piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes que sucediesen estas cosas, venían al montón de 20 efas y había 10, y venían al lagar para sacar 50 cántaros y había 20. Os herí con viento solano, con tizoncillo y con granizo, en toda obra de vuestras manos, mas no os convertisteis a mí, dice Jehová. O sea, vean, aquí nos dice en el 17, que Dios les envió. ¿Se acuerdan que estamos viendo en el capítulo 1 que Dios les dijo, sabes que trabajas y no tienes, siembras y no recoges? Y aquí vean que dice, o sea, los herí, mandé cosas, a lo mejor pudiéramos decir desastres naturales, pero aún así no me hicieron caso. O sea, no te convertiste a mí. ¿No les suena eso familiar con lo que estamos viviendo actualmente? O sea, como dice en otra parte de la Biblia, Dios llama una y otra vez y el hombre no entiende. Era lo mismo. O sea, lo mismo que está pasando o pasó con el pueblo de Israel, se puede vivir y se está viendo actualmente.
Meditad pues en vuestro corazón, este ya lo leí, el 19, no está aún la simiente en el granero, ni la vid, ni la higuera, ni el granado, ni el árbol de olivo ha florecido todavía, mas desde este día os bendeciré. Vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes, diciendo: habla Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Transformaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. O sea, hermanos, que estudiando este libro, básicamente, como hemos venido estudiando tanto a los profetas mayores como a los profetas menores, si se dan cuenta, todos tienen algo similar. Al final del libro siempre hablan de una promesa de restauración. O sea, Dios te está llamando la atención, pero al final te va a restaurar. Por eso el tema de este libro, el de Ageo, es cuál es nuestra prioridad. O sea, si nosotros ponemos nuestra prioridad en cosas del mundo, lógicamente, pues nuestra prioridad no es Dios. Y al no ser Dios, muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros no nos las va a dar. ¿Cuántos de nosotros desde temprano nos levantamos? Y también, como dice Proverbios, o sea, en vano te levantas, en vano te acuestas, porque trabajas y trabajas y trabajas, y así como ganas el dinero, así se te va, ¿no? ¿Y cuántos de nosotros a lo mejor hemos vivido así? Pero también cuántos de nosotros saben que ganamos poco y lo guardamos y decimos, pero me alcanzó para todo, ¿no? Porque pusimos a Dios en primer lugar. Pero también hay veces que no ponemos a Dios en primer lugar, nos olvidamos, y no sé si les ha pasado que el dinero no rinde. O haces cosas y cosas y cosas y dices, ajá, pero no tengo nada, nunca tengo nada, ¿no? Entonces, hermanos, aquí básicamente el libro de Ageo nos habla de eso. O sea, nos habla de que cuál es tu prioridad. O sea, yo te puedo mandar enfermedad, te puedo mandar problemas, te puedo mandar una serie de cosas, pero de nada va a servir si nosotros no nos arrepentimos. O sea, Dios te llama de una forma, Dios te habla de otra forma, pero el corazón del hombre, o nuestro corazón, es necio, es duro. Y más a lo mejor, no, ya que ahorita ya la mayoría de los que estamos aquí somos adultos, pero eso se ve más en los jóvenes, ¿no? En los jóvenes que les dice, ¿sabes qué? No hagas esto, no hagas aquello. ¿Y qué dice el joven? Es que me prohíben todo. Yo quiero ir aquí, yo quiero venir, yo quiero vivir, disfrutar mi vida, y todo me prohíben mis papás, pero te lo prohíben por algo, ¿no? O como el hijo pródigo, ¿sabes qué? Pide la herencia, se va, ¿y qué pasa? Todo se lo acabó y regresa, pero regresa con el padre. Entonces, hermanos, examinemos esta mañana cuál es nuestra prioridad. O sea, cómo a lo largo, ustedes revisen todo su día y cómo a lo largo del día, quién es nuestra prioridad. Desgraciadamente, todas las cosas que tenemos que hacer, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, muchas veces a lo mejor nada más nos paramos y decimos, gracias Dios porque nos dejaste vivir, porque me dejaste despertar y vámonos, porque ya me paré tarde, ya se me hizo tarde, tengo que llevar a los niños, el desayuno, o sea, todo lo que hacemos, ¿no? Y ya se me hizo tarde para el trabajo, ya en la tarde llegamos, convivimos con la familia, y en la noche, ay no, ya tengo mucho sueño, ya estoy agotada, ya estoy agotado, ya me voy a acostar, ¿no? Entonces, hermanos, ¿cuál es nuestra prioridad? Para el pueblo de Israel en el tiempo de Ageo, la prioridad era reconstruir sus casas. Y por más que Dios les mandó que su tierra no produjera, que mandó muchas, se puede decir, desastres naturales, lo podemos resumir en eso, el pueblo no entendía. Hasta que Zorobabel y hasta que Josué, ven que dice que su espíritu despertó y hablaron con el pueblo y el pueblo entendió. Y si se dan cuenta, en el libro de Ageo dice que este templo que se construyó fue mucho mejor que el otro templo, el que se había destruido. ¿No, hermanos? Entonces, ¿cuál es nuestra prioridad? ¿Cuál es nuestra prioridad hoy? ¿No? O sea, podemos ver, y lo estamos viendo, cómo el mundo se está cayendo en pedazos.
O sea, vienen los desastres naturales, vienen muchas cosas. Por ejemplo, yo luego platicando con mi abuelita que ya falleció, le decía, abuelita, ¿tú habías visto todo lo que está pasando? Mi abuelita falleció de 94 años. Yo platiqué con ella la última vez cuando tenía como 93 y medio, algo así. Y le dije, abuelita, oye, ¿tú alguna vez viste, por ejemplo, los desastres naturales o la violencia que estamos viviendo cuando tú, a lo largo de tu larga vida, lo viste? Y me dice, no. O sea, a nosotros nos está tocando vivir cosas, o sea, prácticamente estamos viviendo lo que dice la Biblia. Cosas que a lo mejor decimos, ay, pues esto está en la Biblia, a nosotros nos está tocando vivirlo, hermanos. Y en esta mañana otra vez reitero, ¿cuál es tu prioridad? Si tu prioridad, como decía Jesús en los evangelios, hagan tesoros en el cielo, donde la polilla y el orín no corrompen, porque todo lo que está aquí en la tierra se va a acabar. O como dice otra parte de la Biblia, porque las cosas que vemos son pasajeras, ¿no? O sea, van a acabar, pero las que no vemos son las eternas. Dios no lo vemos, es eterno. Todas las cosas espirituales son eternas, porque no las vemos y son eternas. Aquí, básicamente, en el libro del profeta Ageo, a Zorobabel, que les decía que era de la descendencia del rey David, en la última parte que leímos se le llama siervo. Y aquí en lo que estaba yo checando cuando estaba preparando el estudio, aparece, vean, se puede decir lo maravilloso que Dios hace. Zorobabel aparece en el linaje de Cristo, tanto del lado, en este caso, de José. Sabemos que José no fue papá directo de Jesús, pero sí dentro de la genealogía de José y dentro de la genealogía de María aparece Zorobabel. O sea, dentro de las dos genealogías aparece Zorobabel. En algún momento esa genealogía se abre en dos y ya se separa, pero aparece como diciendo, ¿sabes qué? Y vean que al final de Ageo dice, siervo mío. Así le dice a Zorobabel. Y también recordemos que en los evangelios Dios le llama a Jesús siervo. Es como una comparativa, una comparación que se hace. Ahora, ¿cuál es la aplicación práctica de este libro? Básicamente, el libro de Ageo llama la atención sobre los problemas comunes que la mayoría de la gente enfrenta en nuestros días. Ageo nos cuestiona acerca de examinar nuestras prioridades para ver si estamos más interesados en nuestros propios placeres que en hacer la obra de Dios. A rechazar una actitud derrotista cuando nos enfrentamos a la oposición o a las circunstancias desalentadoras. Y a confesar nuestras faltas y buscar vivir vidas santas ante Dios. Actuar valientemente por Dios porque tenemos la seguridad de que Él está con nosotros siempre y tiene pleno control de nuestras circunstancias. Y a descansar seguros en las manos de Dios, sabiendo que nos bendecirá abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Y vean que en el libro del profeta Ageo hay varias veces que se repite, yo estoy con ustedes. ¿Qué otro? A ver, díganme, hermanos, ¿qué otro personaje de la Biblia también dice, yo estoy con ustedes y no tengan miedo? Josué, ¿qué otro? El más importante de la Biblia. Nuestro Señor Jesucristo siempre dice, yo voy a estar con ustedes y no tengan miedo. Entonces, si Dios está con nosotros, como dice en otra parte de la Biblia, ¿quién contra nosotros? Pero Él debe ser nuestra prioridad. Él debe ser nuestra prioridad. Y es bien difícil, porque todos en algún momento de las etapas que vamos viviendo como personas, las prioridades van cambiando. Y muchas veces nuestra prioridad no es Dios. Muchas veces es el trabajo, son muchísimas cosas, ¿no?, que nos absorben, pero nuestra prioridad en estos tiempos que estamos viviendo tan feos debe ser Dios. Y todas las bendiciones que tiene Dios en la Biblia serán para nosotros si lo hacemos su prioridad, recordando que Él nunca nos va a dejar solos y siempre va a estar con nosotros. Muchas veces a lo mejor vivimos problemas que decimos, o sea, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me está pasando esto a mí? Si yo a lo mejor voy al templo, doy el diezmo, hago esto, hago aquello. Y acuérdense que la salvación no es por obras, es por fe. Las obras son producto de esa salvación. Pero muchas veces decimos, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué me está pasando aquello? Pues es porque Dios
muchas veces nos manda esas pruebas, por decirlo así, para probar nuestra fe, así como Job. Job, si leemos el libro de Job, pobre Job, ¿no? O sea, hasta lo compadeces cuando lees el libro. O sea, se quedó sin nada, le vino enfermedad, casi muere, pero al final, si ustedes leen el último capítulo de Job, Dios lo bendijo 1000 veces más que al principio. Y todas las calamidades pobres que vivió Job, ¿no? Nosotros no hemos vivido ni así de lo que vivió Job. Pero recordemos que Dios está con nosotros. Y en vez de preguntarnos, ¿por qué me manda esto? ¿Para qué me lo manda? A lo mejor yo viví cierta cosa, cierta situación, gracias a Dios la superé gracias a Él, a hermanos que me incitaban a lo mejor a seguir firme en la palabra, bla, bla, bla. Y eso a lo mejor me puede servir como testimonio después para predicarle a alguien. Sabes que yo viví esta circunstancia, pero Dios me ayudó así y así y así, y a ti puede hacerte lo mismo. Sabes que yo pasé por esta enfermedad, por esta situación, pero Dios, yo sé que nunca me abandonó, siempre estuvo ahí conmigo, pero yo lo superé gracias a Él y tú también lo puedes superar. O sea, eso que hemos vivido y cómo Dios nos ha sacado de esas circunstancias nos puede servir incluso para que Dios hable a otras personas y podamos llevar su mensaje. Esta infografía, hermanos, se las voy a compartir en un rato. Y como les decía yo, es un resumen de lo que ya acabamos de leer. Pero aquí, como les mencionaba yo, examinemos nuestras prioridades y pongamos todo en manos de Dios. Absolutamente pongamos todo en manos de Dios. Y si a Él lo ponemos en primer lugar, Él nos bendecirá abundantemente mientras le sirvamos fielmente. Y hay muchísimos casos en la Biblia, ¿no? Muchísimos. Entonces, hermanos, este es el pequeño mensaje. ¿Cuál es tu prioridad? Cada quien ahora sí que responda esa pregunta, o más bien respondámonos esa pregunta. ¿Cuál es nuestra prioridad? Como ama de casa, como persona, igual las amas de casa que trabajan, como adolescentes, como jóvenes, incluso a los niños, ¿no? Podemos preguntarles, ¿y cuál es tu prioridad? Y los niños también nos van a contestar. Como personas solteras, casadas, y si dentro de nuestras prioridades nuestra prioridad no es Dios, pues examinemos por qué. No examinemos por qué y tratemos de que nuestra prioridad sea Dios en cualquier etapa de nuestra vida, para que así podamos ser bendecidos. Y lo más importante, recordar pues que no estamos solos. Aunque pasemos por los problemas que pasemos y el diablo nos diga, es que estás solo. O sea, sirves en la iglesia y ve lo que te pasa. Haces esto y ve lo que te ocurre. O cómo te atreves a hablarle a alguien si tú eres peor que él o eras peor que ella. No, o sea, no dejemos que esas cosas nos agüiten, por decirlo así, y silencien lo que Dios nos ha dicho, que somos sus amados y que nos ha salvado, y como dice igual la palabra de Dios, no con oro ni plata, sino con la sangre de su Hijo Jesucristo, que vale muchísimo más que eso. Y como vimos ahorita en Ageo, Dios es el dueño del oro y de la plata, y de todo lo que vale muchísimo en el mundo, Dios es dueño de eso. Pero lo más importante es que nosotros hemos creído en Dios y que no estamos solos. A pesar de todas las circunstancias que pasemos y todos los problemas que tengamos, Él está con nosotros y nos pide, no tengas miedo. Y así esto se lo repitió a Josué, como dijo Aldo, a Moisés, y Jesús en el Nuevo Testamento nos los vuelve a decir, incluso sus apóstoles les dicen, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero ahora sí, creámonos realmente esas palabras y hagámoslas nuestras. ¿Sale, hermanos? Pues sería todo. Vamos a orar ya para concluir. Les pido que se pongan de pie. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora te damos gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, porque siempre tienes algo que decirnos. Aunque los libros que hemos venido estudiando de los profetas son pequeñas historias que vivió tu pueblo de Israel, esas historias de Israel siempre tienen un paralelo con nuestra vida actual. Gracias, Señor, porque siempre tienes palabras de esperanza y palabras de vida para nuestro espíritu. Gracias, Señor, porque por esta palabra que nos has dejado en este libro, sabemos que siempre hay esperanza. Señor, que las cosas que nos pudiera recordar Satanás diciéndonos
cuando pasamos por problemas, Señor, ayúdanos a ser fuertes. Señor, ayúdanos a buscarte cada día. Ayúdanos, Señor, a que te hagamos nuestra prioridad si es que aún no lo eres. Señor, y perdónanos si hemos puesto en primer lugar otras cosas. Tú sabes cada uno de nosotros lo que tenemos en nuestro corazón y cómo estamos delante de ti. Si hemos sido infieles, ayúdanos a serte fiel. Si hemos puesto en primer lugar otras cosas, Señor, ayúdanos a ponerte a ti en primer lugar, porque sabiendo que contigo lo podemos todo y sin ti no podemos hacer absolutamente nada. Que todas las bendiciones, todo lo que hemos vivido, lo que tenemos y también incluso lo que no tenemos es gracias a ti, Señor, y que nuestro corazón siempre esté presto para acoger tu palabra, Señor, y llevarla en práctica. Te damos gracias y te lo pedimos en nombre de tu Hijo Jesús. Amén.